Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a todos website. Primero que nada, vamos a hacer la introducción de lo que es C#. Esta parte sí es importante ya que no especifica las partes o cómo está distribuido la propiedad de una sintaxis de un código, sino que lo refleja a través de una historia y lamentablemente tengo que hacer esto. Pero me voy a basar en un libro que es un poco antiguo que el de la actualidad. El de la actualidad, el libro de una te lanza los códigos, te lanza ya de una vez cómo tú puedes resolverlo y eso. Ese libro es que voy a colocarlo en la descripción del video, más no el que voy a utilizar en este momento, ya que deberíamos saber lo que es la historia. Vuelvo y repito, el libro que está actual no especifica, no dice cómo está distribuido la propiedad ni nada, pero el viejo es el que mediante su historia especifica cuál es funcionalidad tiene su código. Entonces tenemos aquí lo que es la introducción a C#. Durante los últimos 20 años, C y C++ han sido los lenguajes elegidos para desarrollar aplicaciones comerciales y de negocio. Estos lenguajes proporcionan un altísimo grado de control al programador, permitiéndole el uso de los punteros y muchas funciones de bajo nivel. Sin embargo, cuando se compara lenguajes como Microsoft Visual Basic con C y C++, uno se da cuenta de que aunque C y C++ son los lenguajes mucho más potentes, se necesita mucho más tiempo para desarrollar una aplicación con ellos. Muchos programadores de C y C++ han terminado la idea de cambiar los lenguajes como Visual Basic porque podrían perder gran parte del control de bajo nivel, al cual, al que estaban acostumbrados. Lo que la comunidad de programadores necesitaban era un lenguaje que estuviera entre los dos. Un lenguaje que ayudara a desarrollar aplicaciones rápidas, pero que también permitiese un gran control, y un lenguaje que se integrase bien con el desarrollador de programas web, con el desarrollo de aplicaciones web, XML y muchas de las tecnologías emergentes. Facilitar la transición para los programadores de C y C++ existentes y proporcionar a la vez un lenguaje sencillo de aprender para los programadores inexpertos son solo dos de las ventajas del nuevo lenguaje de barrio C#. Microsoft presentó C# al público en la Professional Developer Conference en Orlando, Florida, en el verano del 2000. C# combina las mejores ideas de lenguaje como C y C++ y Java con las mejoras de productividad de .NET Framework de Microsoft y brinda una experiencia de codificación muy productiva tanto para los nuevos programadores como para los veteranos. Este capítulo profundiza en los 4 componentes que constituye la plataforma .NET. Además, analizar la compatibilidad para la tecnología web emergente. A continuación se analizan muchas de las funciones del lenguaje C# y se comparan con otros lenguajes populares. .NET Framework. Microsoft diseñó C# desde su base para aprovechar el nuevo entorno .NET Framework. Como C# forma parte de este nuevo mundo, .NET deberá comprender perfectamente lo que proporciona el .NET Framework y de manera aumenta su productividad. .NET Framework se compone de 4 partes, como se muestra en la figura
1.1 el entorno común de ejecución, un conjunto de bibliotecas de clases, un grupo de lenguaje de programación y el entorno ASP.NET. .NET Framework fue diseñado con tres objetivos en mente. Primero, debía lograr aplicaciones en Windows mucho más estables, aunque también debía proporcionar una aplicación con un mayor grado de seguridad. En segundo lugar, debía simplificar el desarrollo de aplicaciones y servicios web que no solo funcionen en plataformas tradicionales, sino también en dispositivos móviles. Por último, el entorno fue diseñado para proporcionar un solo grupo de bibliotecas que pudiera trabajar con varios lenguajes. Las siguientes secciones analizan cada uno de los componentes de .NET Framework. Tenemos aquí los componentes del .NET Framework y aparece aquí Common Language Runtime. Tiene también las bibliotecas de clase, tiene los lenguajes de programación C#, BC++, VB.NET, JavaScript.NET y ASP.NET, los cuatro componentes de NetFront. Desarrollo web. .NET Framework fue diseñado con una idea en mente: potenciar el desarrollo de Internet. Este nuevo incentivo para el desarrollo de Internet se llama servicios web. Puede pensar en los servicios web como una página web que interactúa con programas en lugar con gente, en lugar de enviar páginas web. Un servicio web recibe una solicitud de formato XML, realiza una función en concreto y luego devuelve una respuesta que solicite al solicitante en forma de mensaje XML. XML, el lenguaje marcado extensible, es un lenguaje autodescriptivo muy parecido a HTML. Por otra parte, XML no consta de etiquetas predefinidas, lo que le concede una gran flexibilidad para representar una amplia variedad de objetos. Una típica aplicación para un servicio web podría ser como capas situadas en lo alto de un sistema de facturación de una empresa. Cuando un usuario que navega por la red compra los productos de una página web, la información de la compra es enviada a un servicio web que calcula el precio de todos los productos, añade una línea a la base de datos de existencia y devuelve una respuesta con una confirmación de pedido. Este servicio web no solo puede interactuar con una página web, puede interactuar con otros servicios web como un sistema de cuenta de pago de una empresa. Para que el modelo de servicio web sobreviva a la evolución natural de los lenguajes de programación, debe incluir muchas más cosas que un simple interfaz. Para la web, el modelo de servicio web también incluye protocolos que permiten que la aplicación encuentre el servicio web disponible en una red interna o en Internet. Este protocolo también permite a la aplicación explorar el servicio web y decir cómo comunicarse con él y cómo intercambiar información para permitir el descubrimiento del servicio web. Se estableció en la descripción Descubrimiento e Integración Universal, UDDI. Este permite que el servicio web sea registrado y consultado basándose en los datos clave como el nombre de la compañía, el tipo de servicio y su localización geográfica. Desarrollo de aplicaciones. Aparte del desarrollo web,
como .NET Framework, también puede construir las tradicionales aplicaciones de Windows. Esta aplicación creada con .NET Framework se basa en Windows Form. Windows Form es una especie de cruce entre los formularios de Visual Basic y los formularios de Visual Basic C++. Aunque los formularios parecen iguales a sus predecesores, están completamente orientados a objetos y basados en clases, de forma muy parecida a los formularios objetos de Microsoft Foundation Class. Estos nuevos Windows Form ahora admiten muchos de los controles clásicos que aparecían en Visual Studio, como Button Text Box 11, junto a los Control ActiveX. Aparte de los controles tradicionales, también admiten nuevos componentes como Prime Pray, Link Level, Core Dialog y OpenFill Dialog. La creación de la aplicación con .NET también brinda mucha mejora, no disponible en otros lenguajes, como la seguridad. Esta medida de seguridad puede determinar si una aplicación puede escribir o leer un archivo de disco. También permite insertar firmas digitales en la aplicación para asegurarse de que la aplicación fue escrita por un fuente de confianza. .NET Framework también permite incluir información de componentes y de versión dentro del código real. Esto hace posible que el software se instale cuando se lo pidan automáticamente y sin la intervención del usuario. Juntas, todas estas funciones reducen los costos asistencia para la empresa. Entorno común de ejecución. Los lenguajes de programación suelen componerse de un compilador y un entorno de ejecución. El compilador convierte el código que se escribe en código ejecutable que puede ser ejecutado por los usuarios. El entorno de ejecución proporciona el código ejecutable con un conjunto de servicios de sistemas operativos. Estos servicios están integrados en una capa de ejecución, de modo que el código no necesite preocuparse de los detalles de bajo nivel de funcionamiento con el sistema operativo. Operaciones como la gestión de memorias, entrada y salida de archivos son buenos ejemplos de servicios realizados por un entorno de ejecución. Antes de que se desarrollara .NET, cada lenguaje constaba de su propio entorno de ejecución. Visual Basic consta de un tiempo de ejecución llamado MSBBM60DL. Visual Basic C++ utiliza un DL llamado MSBCRT.dl. Cada uno de estos módulos de entorno de ejecución proporciona un conjunto de servicios de bajo nivel para codificar lo que los programadores escribían. Los programadores escribían códigos y luego los compilaban con el apropiado tiempo de ejecución en mente. El código ejecutable incluiría su propio tiempo de ejecución que puede ser instalado en el equipo del usuario si aún no estaba presente. El principal problema que presenta estos entornos de ejecución es que estaba diseñado para usar un solo lenguaje. En el tiempo de ejecución de Visual Basic proporcionaba algunas funciones estupendas para operaciones como trabajar con memoria e iniciar objetos pero estas funciones estaban disponibles solo para los usuarios de Visual Basic.
Los programadores que usaban Visual Basic y C++ no podían usar las funciones del tiempo de ejecución de Visual Basic. Los usuarios de Visual Basic C++ también tenían su propio tiempo de ejecución, con su propia larga lista de funciones, pero esas funciones no estaban disponibles para los usuarios de Visual Basic. Este enfoque de tiempo de ejecución separado impedía que lenguajes pudiese funcionar conjuntamente sin problema. No es posible que, por ejemplo, tomar algo en una memoria de un fragmento de código en Visual Basic y luego pasárselo a una parte de código en Visual Basic C++, lo que liberaría la memoria. Los diferentes tiempos de ejecución implementan su propio conjunto de funciones a su manera. Los conjuntos de funciones de los diferentes tiempos de ejecución son inconsistentes. Incluso las funciones que se encuentran en más de un tiempo de ejecución se implementa de diferentes formas, haciéndole imposible en dos fragmentos de código escrito de diferentes lenguajes que trabajen juntos. Vamos a saltar esto. Ok, esto sí es importante. Biblioteca de clases.net. A los programadores les gusta trabajar con código que ya ha sido probado y ha demostrado que la funcionalidad de API Windows 32 y la biblioteca clase MFC, la reutilización del código lleva mucho tiempo siendo el objetivo de la comunidad de desarrolladores de software. Sin embargo, la posibilidad de reutilizar el código no ha estado a la altura de las expectativas. Muchos lenguajes han tenido acceso a cuerpos de código previamente comprobados y listos para ser ejecutados en Visual Basic C++. Se ha beneficiado de las bibliotecas de clases, como las clases de fundamento en Microsoft FC, que permitió a los programadores de C# crear aplicaciones en Windows rápidamente, y la biblioteca activa, la de plantilla ATL, que proporciona ayuda para crear objetos COM. No obstante, la naturaleza específica del lenguaje de esta biblioteca la ha hecho inservibles para ser usada en otros lenguajes. Los programadores de Visual Basic tienen vetado el uso de ATL para crear sus objetos COM. .NET Framework proporciona muchas clases que ayudan a los programadores a reutilizar el código de biblioteca de clase. .NET contienen el código para programar subprocesos, entradas y salidas de archivos, compatibilidad para bases de datos, análisis XML y estructuras de datos como pilas y cola. Y lo mejor de todo, toda esta biblioteca de clase está disponible para cualquier lenguaje de programación compatible con .NET Framework. Gracias al CLR, cualquier lenguaje .NET puedes usar cualquier clase de la biblioteca .NET. Como ahora todos los lenguajes admiten los mismos tiempos de ejecución, puedes reutilizar cualquier clase de funciones con .NET Framework. Esto significa que cualquier funcionalidad disponible para un lenguaje también estará disponible para cualquier otro lenguaje .NET. El cuadro de reutilización de bibliotecas de esta clase dibujado por .NET Framework se vuelve aún mejor cuando se da cuenta que la reutilización se extiende a su código, no solo al código que Microsoft lanza con .NET. El código de Microsoft solo es código que fue escrito usando un lenguaje que .NET admitía y se compilaba usando una herramienta de desarrollo .NET. Esto significa que Microsoft está usando la misma herramienta que usará para escribir su código.
puede escribir código capaz de ser usado en otros lenguajes. Exactamente lo mismo que Microsoft con su biblioteca de clase .NET Framework permite escribir códigos en C#, por ejemplo, y enviárselo a programadores en Visual Basic.net, que puede usar ese código que compiló en su aplicación. La figura 1.2 ilustra la visión muy general de la biblioteca de clase.net. Vean, aquí tenemos las clases, el sistema .web, el sistema runtime, servicio, descripción, protocolo, sistema de tiempo, remoto, sistema de datos, base de datos, sistemas XML, las colecciones, esto sí es importante, los UI, todo esto es las bibliotecas de clases que se utilizan. Esto sí es importante, ¿oyeron? Lenguaje de programación.net. .NET Framework proporciona un conjunto de herramientas que le ayuda a colaborar código que funciona con .NET Framework. Microsoft proporciona un conjunto de lenguajes que ya son compatibles con .NET. C# es uno de estos lenguajes. También se han creado nuevas versiones de Visual Basic y Visual Basic C++ para aprovechar las ventajas de .NET Framework, y hay una versión de JavaScript.net en camino. El desarrollo de lenguaje compatible .NET no se limita a Microsoft. El grupo de .NET de Microsoft ha publicado documentación que muestra cómo los proveedores pueden hacer que su lenguaje funcione con .NET, y estos proveedores están haciendo lenguajes como COBOL y Perl compatibles con .NET Framework. Actualmente una tercera parte de los proveedores e instituciones están preparando más de 20 lenguajes capaces de integrarse en .NET Framework. En torno a ASP.NET. Internet fue concebida en un principio para enviar contenido estático a los clientes web. Esta página web nunca cambiaban y eran las mismas para todos los usuarios que navegaban hasta la localización de Microsoft lanzó servidores activos para permitir la creación de páginas dinámicas basadas en la aportación e interacción del usuario con una página web. Esto se consiguió mediante el uso de secuencias de comandos que funcionaban por detrás de la página web, generalmente escrita en Visual Basic Script. Cuando los usuarios visitaban una página web, se les podía pedir que verificasen la información manualmente o con un cookie y luego la secuencia de comandos podía generar una página web que le eran de vuelta al usuario. ASP.NET mejora al original ASP proporcionando código detrás. En ASP, HTML y la secuencia de comandos se mezclaban con un documento con ASP.NET y su código detrás. Se puede separar el código y el HTML. Ahora, cuando la lógica de una página necesite cambiar, no hace falta buscar en cientos o miles de líneas de HTML para localizar las secuencias de comandos que necesitan modificarse. De forma parecida a Windows Form, ASP.NET admite Web Form. Los Web Form permiten arrastrar y colocar controles en sus formularios y codificarlos como
haría en cualquier típica aplicación de Windows. Como ASP.NET usa .NET Framework, también usa el compilador justo a tiempo JIT. La página ASP tradicionales se ejecutaban muy lentamente porque el código era interpretado a ASP.NET, que compila el código cuando es instalado en el servidor o la primera vez que es necesario, lo que aumenta enormemente la velocidad. Introducción a C#. C#, el nuevo lenguaje presentado en .NET Framework, procede de C++. Sin embargo, C# es el lenguaje orientado a objetos desde el principio, moderno y seguro. Características del lenguaje. Las siguientes secciones hacen un rápido repaso de algunas de las características de C#. Si no está familiarizado con algunos de estos conceptos, no se preocupe. Todo será tratado con detalle en capítulos posteriores. Clases. Esto lo vimos en UML. Clase. Todo el código y los datos en C# debe ser incluido en una clase. No puede definir una variable fuera de una clase y no puede escribir ningún código que no esté en una clase. Las clases pueden tener constructores que se ejecutan cuando se crea un objeto de la clase y un destructor que se ejecuta cuando un objeto de la clase es destruido. Las clases admiten herencia simple y todas las clases derivan al final de una clase base llamada objeto. C# admite técnicas de versiones para ayudar a que sus clases evolucionen con el tiempo mientras mantiene la compatibilidad con código que use versiones anteriores de sus clases. Por ejemplo, observe la clase llamada Family. Esta clase contiene los campos estáticos que incluye el nombre y el apellido de un miembro familiar, junto con un método que devuelve el nombre completo del miembro de la misma familia, Class 1. Public string, primer nombre, public string, apellido, public string, completo nombre. Retorna al primer nombre y el primer apellido. La herencia simple significa que una clase de C# solo se puede derivar de una clase base. C# le permite agrupar subclases en una colección de clases llamada espacio de nombre. Los espacios de nombre tienen nombre y pueden servir de ayuda para organizar colecciones de clases en agrupaciones lógicas. A medida que empieza a aprender C#, descubrirá que todos los espacios de nombre relevantes para .NET Framework empieza con el término System. Microsoft también ha decidido incluir algunas clases que ayudan a la compatibilidad con versiones anteriores y al acceso de API. Estas clases se incluyen en el espacio de nombre Microsoft. Tipos de datos. C# permite trabajar con dos tipos de datos: de valor y de referencia. Los de valor contienen valores reales
Lo de referencia contiene referencias a valores almacenados en algún lugar de la memoria. Los tipos primitivos como char, int, float, junto con los valores y estructuras comentados, son tipos de valor. Los tipos de referencia tienen variables que tratan con objetos y matrices. Si char vienen con tipos de referencia predefinidos, objeto y string, junto con tipos de valor predefinidos, es byte, .short, .int, .long, .byte, .ushort, .uint, .unlong, .float, .double, .boolean, .char y decimal. También puede definir en el código sus propios tipos de valor y referencia. Todos los tipos de valor y de referencia derivan en última instancia de un tipo de base llamado object. Si char le permite convertir un valor de un tipo en un valor de otro tipo, puede trabajar con conversiones implícitas y explícitas. Las conversiones implícitas siempre funcionan y nunca pierden información. Por ejemplo, puede convertir un int en un long sin perder ningún dato, porque un long es mayor que un int. Las conversiones explícitas pueden producir pérdidas de datos. Por ejemplo, convertir un long en un int puede producir pérdida de datos, porque un long puede contener valores mayor que un int. Debe escribir un operador cast en el código para que se produzca una conversión explícita. En C# puede trabajar con matrices unidimensionales y multidimensionales. Las matrices multidimensionales pueden ser rectangulares, en las que cada una de las matrices tiene la misma dimensión, o escalonadas, en las que cada una de las matrices puede tener diferentes dimensiones. Las clases y las estructuras pueden tener miembros de datos llamados propiedades y campos. Los campos son variables que están asociadas a la clase o estructura a la que pertenecen. Por ejemplo, puede definir una estructura llamada empleado que tenga un campo llamado nombre. Si define una variable de tipo empleado llamada empleado actual, puede recuperar el nombre del empleado escribiendo empleado actual.nombre. Las propiedades son como los campos, pero permiten escribir código que especifiquen lo que deberían ocurrir cuando el código acceda al valor. Si el nombre del empleado debe leerse de una base de datos, por ejemplo, puede escribir código que diga: cuando alguien pregunte el valor de la propiedad nombre, lee el nombre de la base de datos y devuelve el nombre como una cadena. Funciones. Una función es un fragmento de código que puede ser invocado y que puede o no devolver un valor al código que invocó. En un principio, un ejemplo de una función podría ser la función fullName, mostrada anteriormente en este capítulo en las clases Family. Una función suele asociarse a fragmentos de código que devuelven información, mientras que un método no suele devolver información. Sin embargo, para nuestro propósito, generalizamos y nos referimos a los dos como funciones. Las funciones pueden tener 4 tipos de parámetros. Parámetros de entrada. Tiene valores que son enviados a la función
pero la función no puede cambiar esos valores. Parámetros de salida no tienen valor cuando son enviados a la función, pero la función puede darle un valor y enviar el valor de vuelta al invocarlo, de vuelta al invocador. Parámetros de referencia introducen una referencia en otro valor, tienen un valor de entrada para la función y ese valor puede ser cambiado dentro de la función. Parámetros param define un número variable de argumentos en una lista. C# y el CLR trabajan juntos para brindar gestión de memoria automática. No necesita escribir código que diga asigna suficiente memoria para un número entero o libera la memoria que está usando este objeto. El CLR monitoriza el uso de memoria y recupera automáticamente más cuando lo necesita. También libera memoria automáticamente cuando detecta que ya no está siendo usada. Esto también se conoce como recolección de objetos no utilizados. C# proporciona varios operadores que le permiten escribir expresiones matemáticas y de bits. Muchos, pero no todos, de estos operadores pueden ser redefinidos, permitiéndole cambiar la forma en que trabajan estos operadores. C# admite una larga lista de expresión que le permite definir varias rutas de ejecución dentro del código. Las instrucciones del flujo de control que usan palabras clave como if, switch, while, for, break y country permiten al código bifurcarse por caminos diferentes dependiendo de los valores de sus variables. Las clases pueden contener códigos y datos. Cada miembro de una clase tiene algo llamado ámbito de accesibilidad, que define la visibilidad de miembros que con respecto a otros objetos. C# admite los ámbitos de accesibilidad: public, protected, internal y private. Variable. Las variables pueden ser definidas como constantes. Las constantes tienen valores que no pueden cambiar durante la ejecución del código. Por ejemplo, el valor de pi es una muestra de una constante porque el valor no cambia a medida que el código se ejecuta. Las declaraciones de tipo de enumeración especifican un nombre de tipo para un grupo de constantes relacionadas. Por ejemplo, puede definir una enumeración de planetas con valores de Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, y usar estos nombres en el código usando los nombres de enumeraciones en el código. Hace que sea más fácil de leerlo que si usara un número para representarla a cada planeta. C# incorpora un mecanismo para definir y procesar eventos. Si escribe una clase que realiza una operación muy larga, quizás quiera invocar un evento cuando la operación se complete. Los clientes pueden escribirse a ese evento e incluirlo en el código, lo que permite que se les pueda avisar cuando haya acabado su operación. El mecanismo de control de eventos en C# usa delegados que son variables que se refieren a una función. Nota: un controlador de eventos es un procedimiento en el código
que determina las acciones que deben llevarse a cabo cuando ocurra un evento, como que el usuario pulse un botón. Si la clase contiene un conjunto de valores, los clientes quizás quieran acceder a los valores, como que si la clase fuera una matriz. Puede conseguirlo escribiendo un fragmento de código conocido como indexador. Suponga que escribe una clase llamada arcoíris, por ejemplo, que contenga el conjunto de los colores del arco iris. Los visitantes querrán escribir mi arco iris en corchete, en llave, en caja 0, para recuperar el primer color del arco iris. Puede escribir un indexador en la clase arcoíris para definir lo que se debe devolver cuando el visitante acceda a esa clase, como si fuera una matriz de valores. Cuando hablamos de matriz, se me olvida el nombre de ellos, pero cuando es de matriz, ellos siempre están identificados con este símbolo. Creo que es llave, corchete, porque la llave es así. Ok, interfaz. Me falta mucho. Las interfaces. C# admite interfaces que son grupos de propiedades, métodos y eventos que especifican un conjunto de funcionalidad. Las clases C# pueden implementar interfaces que informan a los usuarios de que las clases admiten el conjunto de funcionalidades documentados por la interfaz. Puede desarrollar implementaciones de interfaces sin interferir con ningún código existente. Una vez que la interfaz ha sido publicada, no se puede modificar, pero puede evolucionar mediante herencia. Las clases C# puede implementar muchas interfaces, aunque las clases solo puede derivarse de una clase base. Veamos un ejemplo en la vida real que puede beneficiarse del uso de las interfaces. Para ilustrar su papel extremadamente positivo en C#, muchas de las aplicaciones disponibles hoy en día admiten módulos de complementario. Supongamos que tiene un editor de código para escribir aplicaciones. Este editor, al ejecutarse, puede cargar módulos complementarios para ello. El módulo de complementario debe seguir unas cuantas reglas. El módulo complementario de DLL debe exportar una función llamada Sentry, y el nombre de DLL debe empezar por set. Cuando ejecutamos nuestro editor de código, este busca en su directorio de trabajo todas las DLL que empiezan por set. Cuando entra una y la abre, y a continuación utiliza getProcessAddress, dirección, agarrar el proceso de dirección, para localizar la función Sentry dentro de la DLL, verificando así que ha seguido todas las reglas exigidas. Para crear un módulo complementario, de este modo de creación y apertura de módulo de complementario es muy pesado porque sobrecarga al editor de código, pero con más tareas de verificación de las necesarias. Si usamos una interfaz, en este caso la DLL del módulo complementario, podría haber implementado una interfaz garantizando así que todos los métodos necesarios de propiedades y eventos estén presentes en la propiedad DLL y que funciona como especifica la documentación. Atributos. Los atributos aportan información adicionales sobre su clase al CLR. Antes
si quería que la clase fuera autodescriptiva, tenía que seguir un enfoque sin conexión, sin conexión, en el que la documentación fuera almacenada en archivos externos como un archivo IDL o incluso archivo HTML. Los atributos solucionan este problema permitiendo al programador vincular información a la clase. Cualquier tipo de información, por ejemplo, puede usar un atributo para insertar información de documentación en una clase, explicando cómo debe actuar al ser usada. Las posibilidades son infinitas y esa es la razón por la que Microsoft incluye tantos atributos predefinidos en .NET Framework. ¿Cómo compilar? Ejecutar el código C# con el compilador de C# produce dos importantes conjuntos de información, el código y el metadato. Las siguientes secciones describen estos dos elementos y luego terminan examinando el componente esencial del código .NET, el ensamblado. Tenemos los metadatos. Metadatos es el proceso de compilación, también produce metadatos, lo que es una parte importante de la historia de cómo se comparte el código .NET. Tanto así, si usa C# para construir una aplicación para un usuario final, como si lo usa para construir una biblioteca de clase que será usada para la aplicación de alguna persona. Querrá usar código .NET ya compilado. Este código puede ser proporcionado por Microsoft como parte de .NET Framework o por un usuario a través de Internet. La clave para usar este código externo es hacer que el compilador de C# sepa qué clases y variables están en el otro código base para que pueda comparar el código fuente que ha escrito con el código que aparece en el código base precompilado con el que está trabajando. Piensen en los metadatos como en tablas de contenido. Para el código compilado, el compilador de C# coloca metadatos en el código compilado junto al MSIL generado. Este metadato describe con exactitud todas las clases que escriba y cómo están estructuradas. Todos los métodos y variables de la clase están completamente descritos en los metadatos, listo para ser leídos por otras aplicaciones. Visual Basic.NET, por ejemplo, puede leer los metadatos para que una biblioteca .NET proporcione la función IntelliSense de listar todos los métodos disponibles para una clase concreta. El ensamblado. A veces usar C# para construir una aplicación para un usuario final. Estas aplicaciones se presentan como archivos ejecutables con extensión .exe. Windows siempre ha trabajado con archivos .exe como programas de aplicaciones C# y admite a la perfección la construcción de archivos .exe. Sin embargo, puede haber ocasiones en las que no quisiera construir una aplicación completa. Quizás quiera construir en un lugar de la biblioteca de código que pueda ser usada por otra persona. Quizás también quiera construir alguna clase de utilidad, por ejemplo, y luego de transferir el código a un programador de Visual Basic.NET que usará sus clases en una aplicación de Visual Basic.NET. En este caso, no construirá una aplicación sino un ensamblado.
Un ensamblado es es un paquete de código y metadatos. Cuando utiliza un conjunto de clases en un ensamblado, está usando la clase como una unidad y esta clase comparte el mismo nivel del control de versión, información de seguridad y requisitos de activación. Imagine un ensamblado como una DLL lógica. Si no está familiarizado con Microsoft Transaction Server o COM+, puede imaginar un ensamblado como el equivalente de .NET de un paquete. Hay dos tipos de ensamblado: ensamblado privado, ensamblados globales. Al construir el ensamblado no necesita especificar si quiere construir un ensamblado privado o global. La diferencia es ostensible. Cuando se implementa el ensamblado con un ensamblado privado, hace que el código esté disponible para una sola aplicación. El ensamblado se empaqueta como una DLL y se instala en el mismo directorio en la que la aplicación que lo está usando. Con el uso del ensamblado privado, la única aplicación que puede usar el código es el ejecutable situado en el mismo directorio que el ensamblado. Y resumen, en este capítulo se ha explicado la base del .NET Framework, tras seguir la evolución desde C a C++ hasta C#. Se ha examinado los puntos fuertes de la lista de presentaciones de C#. También se ha investigado el producto del compilador de C#, el código MSIL y los metadatos. Se ha revisado el uso de ensamblado como los bloques de construcción esenciales del código .NET compilado. Bueno amigos, espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse y nos veremos en el próximo capítulo, que estaré mencionando los pseudocódigos y algoritmos. De allí empezamos ya de una vez atacando lo que son los códigos y ahí empezamos a programar directamente, sin mucho contexto, sin muchas explicaciones. Solamente si tienen los programas instalados de Visual Basic, cualquier programa que sea accesible, pues a C# lo veremos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias, agradecido.